Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Queda uno después de la Santa Cena como relajado, ¿cierto? Como en paz, así ya. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Efesios, pero antes vamos a hacer un pequeño mini test, ¿ya? Porque todos estamos estudiando el libro de Efesios, ¿cierto? Así que hemos leído, ya es el pastor, han sido tres enseñanzas en relación al libro de los Efesios. Así que, bueno, el día de hoy yo voy a hacer una pregunta que va a estar acá. Van a haber 4 opciones y el que se sepa la respuesta se levanta y la dice en voz alta, ¿ya? Muy fáciles. Primera pregunta, ¿quién escribió Efesios, el libro de los Efesios? Ya, ¿quién se levanta y dice quién lo escribió? Ya, muy bien. Junior. Pablo, muy bien, muy bien. Excelente, mire, Junior ahí dando el ejemplo. Vamos a darle un premio a Junior. Muy bien. Felicitaciones. Ya. Segunda pregunta, pero así, animado, se levanta y dice la respuesta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Efesios? Sin abrir la Biblia. Primera, 2, B, 6, C, 5 y D, 8. ¿Quién dijo yo? Ya, hermano Mario. La B. ¿B? Muy bien, excelente, hermano Mario. Se ganó su Super 8. Venga acá. Era con premio. Yo no me alcanza el presupuesto para libros, pero ya. Vamos con la tercera pregunta. Ya aquí cambiamos la dificultad. Tercera pregunta. Pablo oraba hoy para que Dios diera a los hermanos de Éfeso espíritu de, ¿ya? A, amor entre los santos. B, oración y liberación. C, mansedumbre. D, sabiduría y revelación. Ya, hermana Andrea. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál dijo hermana Andrea? Sabiduría y revelación. A ver. Muy bien, hermana Andrea. Eso está en, ¿me regala la siguiente slide? En Efesios 1:17 que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alguien que le ayude a la hermana Andrea y se lo lleve, porfa, su Super 8 se lo ganó a la hermana Andrea también. Y la última posibilidad de Super 8. Aquí son 2 palabras, dice, porque por, y ahí hay una palabra, sois salvos por medio de la otra palabra, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. A, amor y gracia. B, gracia y fe. C, justicia y esperanza. D, fe y predicación. Ya, allá Jaime se levantó, ya. La B, gracia y fe. A ver. Muy bien, gracia y fe. Ah, mire. Pues Said, ahí. Said fue el que ganó. Ya, feliz. Mire, los niños hoy aquí sacando la cara. Muy bien, felicitaciones. Y esto está en Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bien, como vamos capítulo 1 y capítulo 2, por eso las preguntas iban hasta ahí. Así que hoy empezamos con el capítulo 3. El capítulo 3, la última predicación fue por parte de Esteban, que nos habló en relación a la gracia, ¿cierto? De cómo el Señor
como decía el versículo anterior, es algo que proviene de Dios y no por nosotros, no por mérito nuestro, sino porque Él simplemente decidió hacerlo, pero nosotros adquirimos ese don a través de la fe, Bien, quiero invitarles entonces ahora a que abran sus Biblias o si ya las tenían listas, Efesios capítulo 3, vamos a leer el verso 10 y 11. Voy a leer versión NTV. Yo sé que la mayoría tiene Reina Valera, por eso los versículos estaban en Reina Valera, pero a mí me gusta más la versión de la NTV. Bien, vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, papá, por tu palabra, que siempre nos renueva, Señor, que siempre nos está enseñando y nos invita, Dios mío, a crecer y a madurar conforme a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo, que sabemos está en medio de nosotros, sea hablando a nuestra vida, Señor, llenándonos de tu conocimiento, Señor, de quién tú eres y cuál es tu propósito para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bien, quiero hacer como un resumen, pero súper cortito, de cómo terminó el capítulo 2. Entonces, en el capítulo 2, Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y les dice, ustedes tienen una naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza pecaminosa les lleva a pecar y eso los separa de Dios. Entonces Dios, en su gran amor, estoy resumiendo así, el capítulo 2, en su gran amor, y no por don de ustedes, sino por gracia, entregó a Jesucristo y a través de Él ustedes son nuevamente unidos a Dios. Y entonces, al ser unidos a Dios, quedan en un estado distinto al que se encontraban. Sí, es un estado de unidad que les permite adquirir ciertos privilegios, cierta herencia. Entonces, el estado actual en el cual, como hijos de Dios que hemos recibido a través de la fe la gracia de Dios, ya no somos desconocidos ni estamos fuera del pueblo de Dios. Porque antes, Pablo está diciendo esto porque él es judío y en su concepción antes de ser cristiano él pensaba que la salvación era solo para el pueblo judío. Pero ahora no, él ya sabe que también es para los gentiles. Entonces ahora también los gentiles que reciben a través de la fe a Jesucristo, como somos nosotros, somos pueblo de Dios, ¿cierto? Somos ciudadanos con todos los privilegios y obligaciones que nos da la fe en Jesús. Judíos y no judíos formamos lo que es el nuevo templo de Dios. Esto es el final del capítulo 2. ¿Ya? El nuevo templo de Dios tiene una piedra base y esa piedra base es Cristo, por sobre todas las cosas. El nuevo templo tiene una doctrina y es la de los apóstoles y profetas. Ellos fueron los que reunieron la enseñanza de Jesucristo y nos dieron a nosotros también esa enseñanza. Y el nuevo templo de Dios habita mediante su Espíritu. Y en ese punto estamos nosotros. Ahora bien, el capítulo 3 tiene algo importante y es mostrarnos a nosotros como iglesia, porque ya somos parte de la iglesia de Cristo, hemos recibido la salvación, hemos recibido su gracia. ¿Cuál es el propósito que tiene la iglesia y cómo nosotros como iglesia nos involucramos en ese propósito para el cual Dios nos diseñó? Entonces, lo primero de ello es la visión que tiene Dios y que nosotros decidimos también recibir y abrazar y que lo recibimos como parte de una tarea cuando aceptamos a Jesucristo. Y esto vamos a leer desde el verso 2 hasta el 7, dice, a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles,
Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. ¿Qué es una visión? Dice que es la capacidad de interpretar el entorno visual y de entender la dirección o el propósito de algo. A Pablo le costó, no le fue fácil entender esa visión, porque él antes se llamaba Saulo, y Saulo era un judío de judíos. No vamos a quitarle lo apasionado, porque toda su vida fue un hombre apasionado. Amaba a Dios, le amaba, siendo miembro, siendo fariseo, amaba a Dios y actuaba según lo que él entendía que era algo bueno que él estaba haciendo. Entonces, en eso que él amaba a Dios y quería servirlo de la mejor manera, él perseguía a los cristianos. Entonces, él está yendo un día hacia Damasco con una carta comisionada por los fariseos a arrestar a los cristianos, porque Saulo entendía con toda su formación que los cristianos eran unos herejes. Así lo entendía él. ¿Por qué? Porque solamente el pueblo de Dios, el pueblo judío, era el pueblo salvo y Cristo no era ningún Mesías. Eso era lo que Saulo entendía. ¿Y qué le pasa a Saulo? Camino a Damasco. ¿Se encuentra con quién? Con Cristo, así. Se encuentra con Cristo y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hay una parte súper potente que yo ahora estudiando esto nunca lo había como meditado en profundidad, y es que cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 9, dice que Pablo, después de que tuvo esta visión, tuvo que ser asistido porque quedó ciego y fue llevado a una casa en Damasco, y durante 3 días dice que Pablo no comió ni durmió. 3 días. Usted se imagina que todo lo que usted había creído toda su vida en un momento se derrumbó, le cambió todo. Tanto fue así que Pablo se la pasó, después nos lo dice más adelante el mismo capítulo 9, porque Dios utiliza a un hombre que es Ananías. Y le dice: Ananías, necesito que vayas a esta casa porque ahí hay un hombre que se llama Saulo. Y Ananías tiene miedo. ¿Por qué? Porque Saulo era un perseguidor. Saulo dice: no, Señor, yo voy y él me mete a la cárcel o quién sabe qué más me hace. Y el Señor le dice: no, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este hombre. Yo lo elegí, yo lo formé y ya lo quebré, lo quebranté. Yo, de verdad, y entonces ahí nos dice que el ángel que habló con Ananías le dice: y Pablo está orando. O sea que esas 3 noches que Pablo no comió ni durmió, estuvo orando. Yo me lo imagino quebrantado, llorando de rodillas, diciendo, arrepentido hasta lo profundo de su alma por todo lo que había hecho. Saulo participó en el asesinato de Esteban. Así que cuando Esteban fue apedreado, Saulo sostenía las túnicas de los hombres que estaban lanzando piedras. Y ahí se produce ese cambio. Ananías llega a la casa, ora por Saulo, recobra la vista. Dice que Saulo se queda unos días con los cristianos en Damasco y después de eso
No necesitó más, no necesitó más. Inmediatamente empezó a predicar y a contar esto porque lo entendió. Entendió que en Cristo no hay discriminación de personas. No hay como que, este pueblo sí, este pueblo no. No se adquiere la santidad por haber nacido en un pueblo específico. O sea, no se es santo porque yo nací en el pueblo judío, se es santo por la gracia y por la fe. Es la fe. ¿Ya? Y quiero compartir con ustedes en esta mañana algo, porque nosotros vemos esto y lo leemos en la palabra y decimos, bueno, pero esas cosas pasaron hace 2000 años, ¿cierto? Bueno, Dios hoy actúa de la misma manera. Y quiero compartir con ustedes un testimonio, espero que se lea bien, pero presten mucha atención a lo que sucede en el video. As a Muslim, you must pray in Arabic because Allah is Arab. That's what, He understands Arabic. Even we've been told when we get to heaven, even if we are Persian, we speak in Persian or Farsi, we're going to have a 6-month course and we learn in Arabic and then talk to Him. So I'm sorry, but we've been believing what we've been hearing because of the spirit of fear. So behind the spirit of Islam is the spirit of fear. So I was praying like other Muslims 5 times a day, and one day when I was bowing my head on the ground, putting my head on the ground and bowing my knees, saying Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. This is the verse that we say in Arabic when our head is on the ground. And a revelation came to my mind, and the question was, so why God is asking me to talk to Him in a language that I don't know? Okay, so if you are God, you must know that I am Persian. Love. That's love. Yeah, that's something to laugh really about. And I asked him, and I said, if you're God, you must know that I'm not Arab. Why you expect me to talk to you in another language? And also, you want me to repeat things every day, the same things, you know? I get bored if you tell me the same things. But anyways, that revelation came to my mind, and I said, so that's silly. I'm not going to pray anymore. But I said something to God. I said, God, if you are alive, show yourself to me. 7 days after that, not praying to Allah anymore, and waiting for God, a live God, to show Himself to me, I had a dream from Jesus Christ. But not only me, my mother, my sister, and myself, at the same time, we did have the same dream of Jesus Christ. So Jesus, with 2 white papers, He came to Africa. And He said to my mom, Mary, her name is in Persian, is Maryam, which is Mary in English, and said, I am Jesus Christ. Take these 2 white papers. I passed them to Amin and Elham. Elham is my sister, and we were behind my mom. My mom got them and passed them to us. When she turned back to Jesus, I woke up. And that time was 5 o'clock in the morning. So I'm an engineer, and numbers are important to me. I still remember, and I tell you what. So I said, what's wrong, you know? Who is Jesus? You know, as a Muslim, you think that Jesus is only a prophet. Good prophet of love. Actually, that's what they tell us. And I said, what was those 2 white papers? And in the meantime, I was thinking about that. I heard my mom and my sister were crying in the other bedroom. I ran away to them. And I said, what's wrong with you? Why you were crying this time of day? And they said, we did have a dream from Jesus. And I said, are you serious?
yes. I said, I had a dream about Jesus too. Please share it with me. So when they shared with me, I bowed my knees, I joined them crying. I don't know for how long, but I really cried out. I said, God, what do you want to show us? Because we didn't have no information about Christianity. The Bible is not a free book to buy in the bookstores in Iran. So you can't find Bible. But the story didn't finish here. God didn't leave us to this point. 5 hours after that, 10 o'clock in the morning, one of our friends knocked on the door and he came inside and he put a Farsi Persian Bible on the table. And he said, I am sent by God to share this word with you. I want to tell you, Jesus is not only a prophet. Jesus Christ is the Word of God. Who became flesh. He came. He left heaven. He died on the cross for you and I. For those who come to believe in Him will be forgiven. My mom stopped him and I said, why you didn't share this before with us? Because we knew him for 5 years. You see? And he said, I had to come today. And my mom said, you didn't have the same dream of Jesus Christ last night. And I said, what do you know about me? He said, me, my daughter, and my son, we have the same dream of Jesus. And you are telling us about Jesus. What's going on? He said, are you serious? What was that dream? And then my mom showed the dream. He bowed his knees and he cried for half an hour. He was weeping. He said, what's wrong with you? And then he said, you know what? He said, 5:20 in the morning, he woke up. On that dream, 5 a.m., I heard Jesus voice in my room. He said, son, get up, take my word to Annie's house. They are ready to hear my word today. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Eso fue lo que hizo con Pablo hace 2000 años atrás y es la forma en la que Él sigue actuando. Y esos instrumentos somos cada uno de nosotros. El pastor dijo una cosa muy importante, bueno, muchas cosas importantes, pero dijo una palabra y es hay que ser sensibles. Si como iglesia conocemos el propósito de Dios para la cual fuimos creados, seremos hombres y mujeres sensibles para ser de bendición y llevar su palabra a otros. El Señor habla, es real. Le hemos escuchado hablando. Y poder llevar su palabra a otros depende de la sensibilidad y el amor que haya en cada uno de nosotros. Piense hoy en la persona, ya, todos somos hijos del Señor, pero hay personas que no nos agradan tanto. Piense en esa persona que no le agrada tanto. No sé, el vecino que le echa la tierra cuando está barriendo. El jefe que no le da las vacaciones cuando usted quiere. El compañero de trabajo que hace que usted tenga más trabajo del que quisiera tener. No sé, cualquier cosa. Todas esas personas que no conocen al Señor, el Señor también las ama. También quiere que esas personas le conozcan y probablemente usted, en medio de los lugares en los que está, es ese instrumento para que esas personas puedan conocer al Señor. Y nosotros, como iglesia, debemos recordar qué es lo que el Señor desea. El plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos del Señor. Nuestro Dios es un Dios inclusivo. Nuestro Dios es un Dios que no tiene favoritos. Romanos 2:10 al 11 dice, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. Somos amados, somos muy amados por el Señor. Nosotros, tanto aquellos que están afuera y aún no le conocen. Cada una de esas personas es una criatura de Dios
Y el propósito de Dios es que todos puedan vivir bajo su gracia y su cobertura. Y nosotros, iglesia, somos llamados a ser luz y sal, instrumentos escogidos de Dios para llevar las buenas nuevas a cada una de las personas que los necesite. ¿Cómo nos impacta? Nuestra tarea es, conociendo lo que el Señor ya ha planeado para la unidad, la tarea para su pueblo, que somos nosotros, que ha recibido su misericordia, es abrazar la visión de Dios, ese propósito, y mostrar la amplia variedad de su sabiduría en todos los lugares. Que en todos los lugares su nombre pueda llegar a ser conocido. Y esa es la visión de Dios. Lo segundo, voy a ir más rápido, es el crecimiento. La iglesia tiene que crecer, el pastor lo dijo aquí hace un momento antes de bajar y yo decía amén, 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 todo lo que el pastor está diciendo. Dice, versículo 14 al 17, cuando pienso en todo esto, y él está hablando, recordando todo el plan de Dios y todo lo que Dios ha hecho, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Pablo en este punto está orando por la iglesia de Éfeso, pero también por cada uno de nosotros. Porque es importante que nosotros crezcamos en el amor de Dios, ser una iglesia fortalecida, tener raíces profundas y fuertes. Pero ¿saben qué nos pasa hoy como iglesia? Y es que lamentablemente hay un mal en la sociedad y es que nuestra sociedad no sabe permanecer. Nuestra sociedad es muy inconstante. Las redes sociales, la inmediatez de todas las cosas, antes pedíamos algo y se demoraban 2 semanas en traerlo, ¿cierto? Ahora nos dice el pedido 24 horas y si no llega en 24 horas estamos histéricos. Si le escribimos un WhatsApp a alguien y no nos contesta los 2 segundos, ya estamos enojados con esa persona porque no nos contestó, ¿cierto? Antes enviábamos cartas y teníamos que esperar un mes, una semana para que nos contestaran. La inmediatez hace que seamos inconstantes, que no permanezcamos. Y si no permanecemos en un lugar, no podemos crecer. Si no permanecemos en un lugar, nosotros no podemos crecer, lamentablemente. Y a veces eso nos pasa como iglesia, que no somos constantes. Entonces no tenemos raíces fuertes, porque cuando tenemos raíces fuertes en el amor de Dios nos moviliza. Nos hace ser una iglesia que se mueve, que sirve, que es generosa, que fluye hacia otros. Pero para eso necesitamos crecer, y nos lo decía la pastora el viernes, ser una iglesia madura también. Para estar listos para poder recibir a cada persona que llegue con necesidad a nuestra iglesia. El bambú, no sé si lo conocen, ¿sí? El bambú. En Colombia le decimos guadua. Acá el bambú existe en muchos lugares del mundo. No sé si conocen cómo crece el bambú. Se pone una planta de bambú y la planta se demora muchísimo en crecer, porque lo primero que hace en sus 7 años es 7 años echando raíces profundas el bambú. Entonces usted puede que coloque la planta y la riegue todos los días y nunca la vea crecer y diga, fallé con esta planta porque se murió, no me di cuenta y se me murió el bambú. Y resulta que el bambú está generando raíces profundas, porque necesita mucha agua. A partir de los 7 años, el bambú empieza a crecer. ¿Y saben cuándo crece por día? Entre 70 y 90 centímetros. Casi 1 metro por día, después de haber logrado tener esas raíces profundas. Porque el bambú es una planta también muy delgadita. Entonces, si hace mucho viento, el bambú es capaz de ser flexible y moverse y no es arrancado como ocurriría con otra planta que no tiene raíces tan profundas. Bueno, nosotros debemos ser como esos bambú. Que nuestras raíces en Cristo sean tan profundas que sin importar la tormenta, lo que haya afuera, las dificultades, nosotros podamos ser removidos de esa piedra.
de esa tierra en la que hemos sido sembrados, que es Cristo, y su amor inagotable hacia cada uno de nosotros. Todos pasamos por dificultades, innumerables dificultades a lo largo de la vida. Eso es la vida. Lo raro sería que no nos pasaran cosas, eso sería raro. Aún siendo hijos de Dios, el Señor no nos dijo que íbamos a estar exentos de que nos sucedieran cosas. El Señor dijo, en el mundo tendréis dificultades. Si usted no ha leído ese versículo, léalo. Porque dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Nunca dijo, no, estén tranquilos que yo los voy a meter en una burbuja y no les va a pasar nada. Jamás dijo eso. Él nos dijo que estaría con nosotros. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros sea creciendo con esas raíces muy fuertes en el amor de Cristo, porque eso es lo que nos va a permitir ser una iglesia que abraza, que acoge, que se preocupa, que se moviliza, ¿ya? Crecer en el amor de Cristo nos lleva a ser una iglesia comprometida, una iglesia y personas que son compasivas, llenas del fruto del Espíritu Santo de Dios, que actúan a través de la misericordia, el amor y la generosidad. Cuando no estamos llenos del amor de Dios, que es lo opuesto, nuestras raíces son frágiles. Nos cuesta amar al otro, nos cuesta ser constantes en algo. Y yo dije, nos desaniman cosas tan simples. Llegamos a una iglesia, ¿saben? No me gustó tanto la música, no quiero venir más a esta iglesia y me voy. Llegamos a la iglesia, no me gustó cómo están pintadas las paredes, me voy. Yo quiero una iglesia que tenga paredes oscuras para no distraerme. Así que ahora las iglesias más jóvenes tienen paredes oscuras para no tener más distracciones. No me gustó lo que sirvieron en el break hoy, y no, ya no vuelvo a la iglesia porque no me gusta. No me gusta que hagan break, entonces me voy también, ¿cierto? Y esas cosas en verdad son formas, no es el fondo de nuestra doctrina. Ahí no está la sazón de quién es Cristo, es solo una formalidad. Y nosotros a veces dejamos que esas cosas que son superficiales, que no tienen nada que ver con quién es Cristo y lo que hemos encontrado con Él, causen desunión en la iglesia y nos separen. ¿Y qué hace que estemos separados? Que cuando nosotros estamos separados y no estamos en unidad, unánimes, como lo conversamos ayer en los jóvenes, entonces no somos capaces de movilizarnos. El Señor dijo, estemos unidos, permanezcan unidos, y Él oró mucho por eso. Todo el capítulo 17 de Juan es Cristo intercediendo por su iglesia para que la iglesia permanezca unida, para que la iglesia permanezca unida a Él y también como miembros. Entonces nosotros tenemos que orar, así como lo hizo Pablo, por echar raíces profundas. Pero eso no viene así solo, como, ya el Espíritu hizo que yo echara. No. Eso implica un esfuerzo constante de mi parte. Yo decido echar raíces profundas, permaneciendo en la fe, preocupándome de mi crecimiento, orando, estudiando la palabra, ¿cierto? De pasar tiempo con mis hermanos también, porque a través de la comunión es cuando yo crezco y soy fortalecido. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debe adquirir un compromiso y es simple, y es aquel por el cual oró Pablo, y es ser fortalecidos en nuestro ser interior por medio del Espíritu Santo, para que Cristo habite en nosotros y cada día nosotros podamos confiar más y más en Él. Esto nos llevará a tener raíces profundas que nos mantendrán firmes. La tarea es crecer y es compartida. Es Cristo actuando en nosotros, pero cada uno de nosotros también con intencionalidad, avivando y fortaleciendo la llama cada día. Amén. Están muy en silencio. No sé si están quedando dormidos, pero voy lo más rápido. Y el último tiene que ver con el poder. Entonces, la visión, ¿cierto? Conocer bien cuál es el propósito de Dios para la humanidad y también para la iglesia. Lo segundo es permanecer firmes en Cristo, en el amor de Cristo y crecer de esta manera. Y lo último, el poder. Versículo 18 al 20 dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿El amor de quién? De Dios.
Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y aquí Pablo está destacando algo que es la plenitud de Dios. El tío Dani también oraba y hablaba acerca de ser plenos en Dios, ¿cierto? Y esa plenitud se refiere a la presencia y el poder de Dios en la vida de los creyentes. Y esto solamente puede ser experimentado a través de la fe, solo a través de la fe. Hay un teólogo que se llama Francis Fulks y dice: Pablo ruega que en última instancia no reciban ningún atributo de Dios, ni ningún don suyo, ni amor, ni conocimiento, ni fuerza, solos o combinados, sino nada menos que lo más elevado por lo que se puede orar, y es la plena habitación de Dios. Por supuesto, el Dios eterno nunca puede limitarse a la capacidad de ninguna de sus criaturas pecadoras. Pablo no quiere pedir nada menos que el pueblo de Dios sea lleno hasta lo máximo de lo que Dios quiere introducir en sus vidas. Es decir, nosotros a veces, Señor, dame el don de sanidad, Señor, dame el don de lenguas, pero Pablo aquí está orando para que lo reciba todo junto. El carácter de Dios, el fruto de su espíritu, los atributos de Dios, todos los dones, todo junto, obrando en cada uno, no una partecita en uno, sino en cada uno de los creyentes, para gloria de su nombre. Eso es por lo que Pablo está orando y eso es lo que desea Pablo que la iglesia experimente. Y eso solo podemos experimentarlo a través de la fe, ser llenos de la fe de nuestro Dios. Y hay un no sé si han escuchado de C.S. Lewis, es muy famoso porque escribió las Crónicas de Narnia, ¿cierto? ¿Hemos visto las películas? ¿Alguno? Bueno, todas esas películas tienen un sentido teológico. C.S. Lewis era teólogo y cuando escribió los cuentos lo hizo con una intencionalidad y escribió muchos cuentos. Y en uno de esos cuentos hay un demonio que está hablando y dice: hay que enfrentarse al hecho de que todo el discurso sobre su amor, o sea, el amor de Dios por los hombres, y sobre que su servicio es la libertad perfecta, como que el demonio está diciendo: ay, sí, Dios dice que si están en Él son libres. No es como a uno le gustaría creer, dice el demonio, mera propaganda, sino una verdad espantosa. Dice, Él realmente quiere llenar el universo de un montón de repugnantes pequeñas réplicas de sí mismo, criaturas cuya vida en su escala en miniatura sea cualitativamente como la suya, no porque Él les haya absorbido. Y esto que voy a leerles, escúchenlo detenidamente, sino porque sus voluntades se ajustan en libertad a la suya. Es decir, la libertad en Cristo se encuentra porque libremente decido sujetarme a su voluntad y actúo tal como Él lo hiciera. Y soy lleno plenamente de Cristo en mi vida. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso Pablo lo entendió tan profundamente y le hacía tanto sentido, lo anhelaba tanto para cada uno de nosotros, que se dio un espacio para interceder. Y nosotros deberíamos buscar cada día lo mismo, ser llenos en plenitud de Dios, que todos los dones obren en cada uno de nosotros, que vivamos plenamente sujetos y aferrados a la voluntad de Dios. Y entonces vamos a hacer una iglesia que hoy, yo escuchaba al pastor hablando acerca de la guerra y decía, hoy, no sé, no he vivido en otras épocas, no conozco otras épocas, así que conozco el hoy y mis 35 años, 36.
El mundo necesita tanto, tanto, tanto de la iglesia, tanto de los hijos de Dios, llenos de Dios actuando en el mundo, para sanidad, para restauración, para libertad, para que las personas sepan que son amadas. Ayer intercedíamos con los jóvenes por una niña de 10 años que ha tenido 2 intentos de suicidio. Una niña de 10 años, perdón. ¿Qué necesita esa alma? Saber que es amada por un Dios sobrenatural que nunca le ha dejado de ver, como a ninguno de nosotros. ¿Y quiénes son esos instrumentos para llevar esa palabra, esas buenas nuevas, ese abrazo? La iglesia. La iglesia. Para las personas que están en la calle, en las drogas. Para personas como él. No sé si todos alcanzaron a leer, pero él era musulmán y un día él, su mamá y su hermana tuvieron el mismo sueño. Y él pidió que Jesús porque no sabía nada del cristianismo, nada. Que la palabra de Dios llegara en su idioma y entonces Dios utilizó a una persona y esa persona llegó con una Biblia. ¿Usted cree que puede experimentar esos milagros? Sí, así es, pero hay que ser sensibles, estar plenos de Dios, porque si no el ruido de las tareas de la casa, cómo voy a pagar la electricidad, hoy tengo que planchar la ropa, hacer el almuerzo, ese ruido no nos va a dejar escuchar la voz de Dios. Amén. Así que iglesia, cuando entendemos el propósito para el cual el Señor nos tiene hoy en medio de esto, y intencionalmente crecemos, podemos ser llenos plenamente de Dios y ser esos pequeños, como dice el demonio acá, ser esas pequeñas réplicas de Cristo actuando en el mundo, para gloria de su nombre. Amén. Que podamos vivirlo cada día y que podamos recibir ese don maravilloso de nuestro Señor. ¿Quién quiere ser lleno de la plenitud de Dios? Amén, amén, así, pero con fuerza. Dice el Señor, porque todo aquel que pide, recibe. De nuevo, todo el que pide, recibe. Pero también hay otra parte donde dice, pero no recibís porque pedís mal. Ya, entonces tenemos que pedir bien y con energía y con ganas de verdad que quiero recibirlo. Porque si no, el Señor dice, no, ¿para qué? Si se va a quedar guardado ahí, sentadito, escondido en la casa. No, yo tengo que dárselo para que esta persona se mueva y actúe. Amén. Así que vamos a orar por eso, por ser llenos de la plenitud de Dios en nuestra vida y ser esos instrumentos que hoy el mundo necesita. Amén. Amado Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Jesús, por tu bondad. Señor, sabemos que somos amados de ti. Lo sabemos, Señor. Padre, a veces suceden cosas que nos hacen dudar, Dios mío, pero tú estás ahí recordándonos en cada momento que somos amados de ti, Señor. Padre, queremos ser llenos a plenitud, Señor, de ti. Lo que nuestro cuerpo y nuestra humanidad pueda resistir, Señor. Eso queremos, Dios mío. Padre, que tus dones, que tu carácter, Señor, estén en nosotros, que seamos esos instrumentos tuyos, Dios mío, que puedan llevar sanidad, que puedan traer libertad, que puedan traer restauración a las vidas de otras personas. Que otras personas puedan conocer, exaltar, Señor, tu nombre a través de nuestro testimonio, Dios mío. Tú no nos pides más, Señor, solamente que seamos testigos, que contemos de lo que vivimos, Señor. Queremos experimentarte profundamente, Dios, cada día, ser llenos de ti, Señor. Papá, que tu iglesia sea llena, Dios, de tus dones, Señor, que sean derramados sobre cada uno de mis hermanos, Dios mío, para que podamos experimentar, Jesús, tu gloria cada día. Señor, ten misericordia de nosotros. Y ten misericordia, Señor, de tantas personas que hoy no te conocen, Dios mío, que tal vez de su boca para afuera te rechazan, Señor, pero en su corazón hay un vacío tan profundo, Señor, que solamente puede ser llenado por ti. Papá, queremos tener sueños que nos levanten y nos inquieten de madrugada a interceder por otros, Señor. Papá, queremos
tener sueños que nos lleven a hablarle a otros, Señor. Queremos tener palabras de profecía, Señor, revelación, poner las manos sobre otros y que sean sanados, Dios mío, para tu gloria, Señor, para honrarte y glorificarte a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras oraciones no son en vano y que tú nos escuchas, Dios mío. Bendice a tu iglesia en esta tarde, en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Ya voy a dejar al tío.